El día de hoy vamos a presentar un Radiology que se presentó en la última revista de RSNA del mes de marzo. El artículo se titula Estadificación no invasiva de la fibrosis hepática mediante Dual Energy retardada de 5 minutos. Es un estudio prospectivo que se hizo para hacer la comparación con la elastografía de ultrasonografía y la correlación que se hace con los hallazgos histológicos. Este es un estudio que se realizó en el Departamento de Radiología Intervencionista del Instituto Médico de Ciencias de Nueva Delhi en la India. El objetivo de este estudio era tratar de estadificar la fibrosis hepática mediante el uso de Dual Energy retardado de 5 minutos y comparar esos hallazgos con la elastografía transitoria y la elastografía de ondas de corte. Y al final, cotejar estos hallazgos con el estudio de histopatología. Si bien es cierto que la enfermedad hepática crónica, en su estadio final, los pacientes terminan presentando una fibrosis hepática, se sigue constituyendo como un problema de salud pública. Es así como todos estos pacientes tradicionalmente, independiente de la causa de la hepatitis y de lo que finalmente conlleva al paciente a la fibrosis hepática, tradicionalmente estos pacientes se les realizaba una biopsia y a través de la biopsia se hacía de alguna manera la estadificación, el pronóstico y el manejo y al final, dependiendo del manejo, tratar de definir si el paciente iba a mejorar de su fibrosis hepática. Posteriormente, con el paso del tiempo, ya se vinieron implementando algunos otros métodos, como métodos de laboratorio, que si bien es cierto pueden ser un poco más dispendiosos, también son un poco más costosos. Posteriormente se incursionó con la elastografía y a través de la elastografía, teniendo como unidad de medición los kilopascales, se trataba de evaluar en estos pacientes el grado de rigidez que iban adquiriendo los pacientes en la evolución de la enfermedad. Entonces el objetivo de la pregunta que surgía era cómo hacer para tratar de, con nuevos métodos de imágenes, en este caso sería el Dual Energy, tratar de definir a través de las concentraciones de yodo que se iban adquiriendo a nivel hepático, tratar de definir o de proyectar, dependiendo de esos niveles de concentración, cuál era el grado de fibrosis hepática que tenían los pacientes. Eh, en ese mismo sentido, obviamente se comienzan a sopesar cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes métodos. Para la realización, por ejemplo, de la biopsia, obviamente van a venir algunas complicaciones subyacentes al procedimiento. En la realización de la elastografía también puede haber alguna relación que tiene que ver con la persona que realiza el procedimiento, si es una persona con la suficiente experiencia o no. Y obviamente los gastos que todo eso implica en el sistema de salud cuando se realizan los estudios de laboratorio. Para este estudio particularmente, los materiales y métodos que se utilizaron, como dije anteriormente, es un estudio prospectivo que incluyó pacientes que tenían enfermedad hepática crónica y que estaban programados para hacerse o realizarse una tomografía computada normal y posteriormente una biopsia hepática. Ese número de pacientes se evaluaron desde enero del 2017 a septiembre del 2018. Hubo un grupo control, es decir, tomaron el grupo de 170 pacientes que tenían esta patología y el grupo control eran pacientes que eran sometidos a biopsia, a tomografía Dual Energy y que eran pacientes donantes renales. Entonces se suponía que estos pacientes pudieran no tener patología hepática. Sin embargo, estos pacientes se les hizo elastografía y lo que se trataba de determinar era que los valores de elastografía estuvieran por debajo de los 7 kilopascales. Todo el grupo de pacientes se sometieron a la elastografía de onda corta, al Dual Energy multifásico, incluida la exploración, que se tardaba 5 minutos. ¿En qué consistía el Dual Energy? Simplemente se suministraba el medio de contraste, se hacía
la adquisición de imágenes sin contraste, fase arterial, fase portal, y luego se hacía una nueva adquisición al final del estudio a los 5 minutos. Vale la pena aclarar que hay otros estudios previos en donde se establece o se había establecido un punto de corte de establecer después de la fase portal, 3 minutos después, una nueva adquisición. Sin embargo, para este estudio se tasó en 5 minutos, que en realidad fueron 255 segundos. Bueno, ¿dónde se iba a hacer la medición cuando se hacía la tomografía por Dual Energy? Se evaluaba la concentración de yodo normalizada en el paciente apenas se suministraba el medio de contraste, y se hacía la medición de yodo normalizado en el lóbulo hepático derecho y en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, ¿dónde se hacía la medición? ¿O dónde se comparaba? Se hacían las dos mediciones, se trataba de que el ROI fuera exactamente igual, y el control sobre el vaso se hacía a nivel de la emergencia de la arteria, del tronco celíaco. Ahí eran los 3 sitios donde se hacía la medición. Había que tener en cuenta que donde se hiciera la medición eran los sitios que por Dual Energy, es decir, cuando se hacía las diferentes fases, fueran los sitios más significativos y que fueran esos mismos sitios donde se iba a hacer posteriormente la biopsia. Ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Entonces acá hay unas características de los participantes, que eran el grupo control y los pacientes que tenían la enfermedad hepática crónica. El número de pacientes total fue de 107 y el grupo de control fue de 50. La proporción era más o menos de hombre-mujer, el promedio de edad era de 35 años y las causas de patología hepática estaban relacionadas con patología obviamente crónica relacionada con hepatitis autoinmune, enfermedad hepática alcohólica, hipertensión portal, hepatitis C, hepatitis B, es decir, se tomaba un grupo importante de patologías diversas hepáticas. Esta imagen lo que nos está pretendiendo mostrar es dos elementos importantes de los resultados que se obtuvieron con estos pacientes. Este elemento que tenemos acá es la concentración de yodo regularizado o yodo en el lóbulo hepático derecho, y en esta imagen de la derecha, en el slide, vemos los resultados de la elastografía tradicional y la elastografía por onda corta. Entonces, los valores que tenemos abajo de F0 hasta F4 hace referencia a el grado de fibrosis que tenían estos pacientes. Había pacientes con fibrosis grado 0, fibrosis 1, 2, 3 y 4, y ahí iba aumentando porque, digamos, era el número de pacientes. Cuando se evaluó en el lóbulo hepático derecho, estos eran los valores que se habían obtenido con el Dual Energy. Es decir, vemos de manera progresiva, había pacientes que estaban en unos estadios mucho más avanzados de fibrosis, y como les dije anteriormente, lo que se pretendía era hacer la medición en los dos lóbulos hepáticos, en la emergencia del tronco celíaco, y en esos mismos sitios donde se hacía la medición por Dual Energy, en esos mismos sitios se pretendía hacer la elastografía. Entonces, cuando estamos cotejando los dos cuadros, vemos cómo en los sitios donde hubo una mayor captación de yodo, eran los sitios que por elastografía había un mayor valor de kilopascales, y eso qué significaba, que eran los sitios de mayor fibrosis hepática. Entonces, una primera conclusión era darse cuenta de que el método, es decir, la obtención de imágenes o la realización del Dual Energy en estos pacientes, en los sitios donde por imágenes de tomografía se veía una mayor captación de la concentración de yodo, eran los sitios donde cuando se hacía la elastografía había una mayor induración, o había un sitio de mayor fibrosis, que posteriormente se cotejó con la biopsia. Este es un ejemplo. Esta era una paciente de 81 años que estaba con diagnóstico de una enfermedad hepática crónica, y vemos ahí los sitios del ROI
donde se había tomado la muestra, tanto en la fase sin contraste y a través del Dual Energy. Con el Energy, como ya lo hemos venido hablando en varias ocasiones, lo que se trata obviamente es de evaluar eh, con diferentes kilovoltajes la adquisición de imágenes. Para este caso, el Dual Energy que se utilizó fueron kilovoltajes entre 90 y 140. Entonces, en esta imagen aquí mirábamos sobre el lóbulo hepático izquierdo, lo hacían en proximidad a la emergencia de la vena hepática izquierda. El ROI medía 2 centímetros, 20 milímetros, y ahí se miraban los valores. Y esta era la muestra de patología de ese mismo paciente, para este caso, en el que se evaluaba el grado de fibrosis. Una de las teorías que ellos manejaban, o por lo menos lo que ellos pretenden evaluar, o la hipótesis que pretendían demostrar, era darse cuenta cómo el medio de contraste, cuando entra al hígado y va haciendo un lavado, ellos dicen obviamente que todo el material proteináceo, toda la colagenosis que hay, toda la fibrosis que hay, hace que el medio de contraste entre mucho más despacio y salga mucho más despacio. En otros estudios en donde se había tasado el tiempo en 3 minutos, ellos decían que era demasiado pronto para hacer la medición, pero que si lo postergaban a los 5 minutos, probablemente había una mayor difusión del medio de contraste hacia la zona fibrótica, razón por la cual iba a ser evaluada a través de este método diagnóstico tomográfico, y que obviamente era cotejado con elastografía y posteriormente confirmado con el estudio de histopatología. Entonces, en conclusión, el estudio lo que demostró era que la enfermedad hepática crónica y la concentración de yodo normalizada en el hígado a través de la adquisición de imágenes con el Dual Energy a 5 minutos o retardada a 5 minutos posterior a la fase portal, mostró una fuerte correlación en las etapas de fibrosis y un buen rendimiento diagnóstico para la estimación de la fibrosis hepática. Por lo tanto, ellos consideran que implementar este método eh, puede proporcionar una mejor evaluación de la enfermedad hepática crónica y ayudaría a una mejor estadificación no invasiva sobre la fibrosis hepática. Ahora, hay un elemento adicional que quería presentarles, y es una editorial que se presentó sobre este artículo con dos profesores que están avalados por la RSNA, y es que hacen algunas críticas a este artículo. Y parte de esas críticas hace referencia a que, si bien es cierto, el método tradicional de la biopsia puede presentar algunas complicaciones, los métodos de laboratorio pueden ser costosos y pueden ser un poco dispendiosos. La elastografía puede en algunos casos ser dependiente del equipo o dependiendo de la experiencia que pudiera tener quien la realiza. Hay unos elementos en el estudio que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, ¿por qué hablar de 5 minutos y no hablar de 10 o no hablar de 15? ¿Por qué desvirtuar el hecho de hacer la toma a los 3 minutos en estudios previos? Hay que tener en cuenta patologías asociadas que tienen los pacientes. Hay pacientes que pueden tener una insuficiencia cardíaca congestiva, pueden tener anemia. Es decir, todos los elementos que estén eh, o todas las patologías que de alguna manera afecten al sistema vascular también puede tener una buena correlación, en el sentido de que los resultados que se obtuvieron no sean probablemente así como lo están presentando. Entonces ellos hacen un llamado a que, bueno, hay que tener en cuenta estos otros tipos de elementos, esperar obviamente a que pase la prueba del tiempo para poder decir en unos próximos años de que el Dual Energy nos puede ayudar a una mejor valoración de estos pacientes con enfermedad hepática crónica, para obviamente definir los manejos. Muchísimas gracias.